La representación. ¿Qué es la representación? ¿Cuál es la diferencia con el mandato? ¿Qué es la representación? ¿Cuál es la diferencia con el contrato de mandato? ¿Por qué existe la representación? ¿Cuál es el fundamento de la representación? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la representación? Entonces son muchos temas, y la representación es dentro de la doctrina del acto jurídico, aparte de ser importante, es amplio. La representación es amplia. ¿Qué significa? Que tiene mucho contenido temático. Hay muchas diferentes figuras acerca de la representación. En esta clase vamos a ver de manera somera todas aquellas, ya quizás con un estudio más sesudo, más prolijo, más concienzudo, quizás se pueda analizar más, pero será en otro momento. Pero aquí en sí, la representación, vamos a ver aspectos puntuales y esenciales. ¿Está bien? Antes de definir lo que es la representación, ¿cuál es el fundamento de esta figura? ¿Por qué existe la representación? En la doctrina se dice que la representación se funda en dos aspectos. Primero, en la cooperación, en la solidaridad y la confianza. Entonces serían tres aspectos puntuales. ¿Por qué cooperación? A ver, una persona, ya hemos visto la capacidad, por ejemplo, una persona puede hacer uso de sus derechos, por supuesto. Si es titular de sus derechos, tiene capacidad de goce. Ahora, puede ejercitar, puede disponer, puede hacer uso de sus derechos, sí, a través de la capacidad de ejercicio. Es válido, es importante. Pero acá viene la pregunta: ¿toda persona por sí misma puede hacer uso de sus derechos? ¿Toda persona por sí misma tiene que ejecutar sus actos? Entonces, si es así, pues estaríamos todos dentro de una camisa de fuerza, ¿no? ¿Qué implicaría? Que toda persona tendría que estar presente para celebrar un acto jurídico y por ende, no sé, disponer un derecho, enajenar algo, grabar algo. Entonces tendría que estar presente. Pero no es así. Hay situaciones. Como digo, y en el libro que he escrito, puede haber dos situaciones donde impliquen que la representación tenga que existir necesariamente. Ahí se ve la función de la representación. Dos situaciones. Primero, cuando existe un impedimento legal. ¿Qué pasaría si un menor hay necesidad que se disponga un bien de su propiedad y el menor de edad es un incapaz absoluto? Supongamos que tiene 14 años, es un incapaz absoluto, pero hay la necesidad de que se disponga sus derechos. Entonces, dice así, tendríamos que esperar que el menor cumpla los 18 años. Pero si hay urgencia, esa urgencia puede traer consigo consecuencias nefastas para el menor. Esperar que cumpla los 18 años. Entonces, la ley que prevé que ese menor podría disponer, previa autorización del juez, se podría disponer, por ejemplo, disponer un bien cuando hubiera una necesidad justificada. Pero ¿quién dispondrá ese bien? El representante. ¿Quién será ese representante? ¿El representante legal? ¿O el representante que designe al juez? Entonces, ¿la representación asume una función? Claro que sí. Entonces ahí estaríamos hablando cuando existe impedimento legal. Pero también podríamos ver cuando hay impedimento fáctico. ¿Qué pasaría si una persona no puede por sí misma disponer o ejercer sus derechos? No puede por sí misma disponer o ejercer sus derechos. Simple y llanamente podría acudir a otra persona, pedirle por favor que lo apoye, pedirle que en nombre e interés suyo celebre actos jurídicos. ¿Sí? Entonces, en este caso, la persona que lo va a apoyar, la persona que va a cooperar, ¿quién es el representante?
Entonces el representante va a acudir de manera presta y pronta para ayudar al representado. Entonces el representante que va a celebrar actos jurídicos en nombre y en interés de su representado. ¿Por qué? ¿Porque hay impedimento legal? No hay impedimento legal. Puede haber un impedimento fáctico, claro, algo coyuntural. Pero el hecho de que existe un impedimento coyuntural en nada enerva que el interesado, que la persona pueda disponer sus derechos a través de un representante. Entonces ese es el fundamento de la representación. La solidaridad, la cooperación. Pero agreguemos un tercer aspecto, que es la confianza. La confianza. ¿Por qué la confianza? Porque simple y llanamente el representante que asume la delegación de facultades va a actuar como si fuera su representado. Va a actuar en nombre y en interés de su representado. Entonces, si es así, debe haber un alto grado de confianza entre el representado y su representante. Debe haber un alto grado de confiabilidad. Debe el representado tener debe tener bastante correspondencia respecto a lo que va a hacer su representante. Entonces, bajo este contexto, ¿qué significa? Que el representante, bajo esa situación, tendrá toda la aprobación de su representado, salvo que desnaturalice la representación. Si desnaturaliza, estaríamos frente a otra figura, que es el ejercicio irregular de la representación. Pero mientras todo transita normalmente, tendrá su apoyo. ¿Pero por qué tiene el apoyo? Porque el representante es una persona de confianza para el representado. Entonces, esos son los tres aspectos que se fundamentan en la representación. La representación. Concepto. ¿Qué es la representación? Podemos definir a la representación bajo dos ópticas: en sentido amplio y en sentido restringido. En sentido amplio, la representación que engloba la representación directa. Vamos a hacer un cuadro, ¿no? Para que sea un poco más didáctico. La representación. En sentido amplio. Y en sentido restringido. La representación en sentido amplio abarca dos aspectos fundamentales. La representación directa y la representación indirecta. Y la representación en sentido restringido, ¿qué comprende? Solamente la representación directa. ¿Ok? La representación en sentido amplio, ¿qué significa? La representación directa e indirecta. ¿Directa por qué? Directa, cuando una persona llamada representante actúa en nombre e interés de su representado. Eso se llama en la doctrina la contemplatio domini. Repito, la representación directa en sentido amplio, la representación en sentido amplio abarca dos: la directa y la indirecta. La indirecta
el representante actúa en nombre e interés de su representado, la directa. Y la representación indirecta, el representante actúa en nombre propio, pero en interés de su representado. Repito, la representación indirecta, el representante actúa en nombre propio, pero en interés de su representado. En la doctrina, a la representación directa suele llamársele la representación de personas. Y a la representación indirecta suele llamársele la representación de intereses. Mientras que la representación en sentido restringido comprende solamente la representación directa. Repito, representación directa, ¿en qué sentido? El representante, una persona llamada representante actúa en nombre y en interés de su representado. Todos los actos jurídicos que el representante va a realizar van a ser en nombre de su representado y en interés de este representado. Directa. Y la indirecta, no. Una persona llamada representante va a actuar en nombre propio. Pero en interés de su representado. En nombre propio, ¿qué significa? Que esa persona inicialmente, el acto jurídico va a ser celebrado en nombre de él, de este representante, y luego con otro acto jurídico posterior tendrá que transferir los derechos. Con otro acto jurídico tendrá que transferir los derechos a su representado. Entonces se habla de representación de intereses. Habrán dos actos jurídicos. Primer acto jurídico, el representante actúa en nombre propio, ¿no? Segundo acto jurídico, el representante transfiere esos derechos a su representado, porque el acto jurídico fue en interés de este último. La representación indirecta se puede observar más claro en el contrato de mandato. Contrato de mandato. Porque en el contrato de mandato también puede haber lo que es la representación directa e indirecta. Si revisamos la parte pertinente del Código Civil de lo que es el contrato de mandato, podemos ver que existe la representación directa e indirecta. Mientras si nos remitimos nosotros al artículo 145 del Código Civil, el Código Civil solamente habla de la representación directa. Representación directa. ¿Está bien? Entonces, esa sería la figura de la representación en sentido amplio y en sentido restringido. Ahora, indudablemente, a la teoría del acto jurídico que le interesa, la representación directa nada más. Esta nada más. O sea, la representación directa está contenida en el artículo 145 del Código Civil. Mientras que la representación directa y la indirecta están dentro del contrato de mandato. Bien, entonces ya hemos hablado de los fundamentos. Ahí viene pues ahí viene el tema de la naturaleza jurídica de la representación. Porque la representación, si vamos a la naturaleza jurídica, hay tres teorías: teoría de la sustitución, teoría de la ficción y teoría de la cooperación. Dentro de la cooperación tenemos la cooperación material y la cooperación jurídica, y dentro de la cooperación jurídica tenemos la representación. Entonces, ahí estaríamos frente a la figura de la representación en cuanto a la naturaleza jurídica. Entonces, esa es la definición de la representación. Un ejemplo: yo no puedo comprar la casa que deseo. Yo no puedo comprar. ¿Por qué? Porque me tengo que ir de viaje. Entonces son dos cosas: o postergo mi viaje o simple y llanamente viajo y pierdo esa oportunidad de comprar la casa. Estoy en esa disyuntiva: o bien pierdo mi viaje y me quedo para comprar la casa, o lo otro, pues
viajo y pierdo la oportunidad de comprarle bien. Pero para eso está la representación. Yo le puedo decir a una persona de confianza, ¿no? Oiga, ¿usted puede ser mi representante? Él sí le dice, sí, no hay problema. Entonces este representante va a actuar en nombre e interés de su representado. Esa es la representación. ¿Está bien?